Hola, ¿me podrías regalar tu nombre? Soy Ruth León Morán. ¿Y a qué te dedicas, Ruth, aquí en la Teca? Soy directora de diseño industrial a nivel regional, región occidente, del Tecnológico de Monterrey. Okay. ¿Crees que te podría hacer unas preguntas respecto a tu posición? Adelante. ¿Cuál es la necesidad social que atiende el TEC de Monterrey? Creo que el TEC de Monterrey atiende muchas necesidades sociales, pero la mayor es formar profesionales que estén capacitados para atender a esas necesidades que van cambiando poco a poco y día a día en cualquier ámbito, en el económico, en el político, en el educativo, dependiendo de cada disciplina. Okay. ¿Cuáles son las demandas legítimas que la sociedad puede exigir a la institución derivadas de las necesidades sociales que atiende en respecto a la carrera de diseño industrial? Pues muchísimas. Ya sé, muy amplio. El diseño industrial, particularmente el diseño, como cada vez se pretende que sea un poco más amplio, ¿no? El término no solamente que atienda la producción industrial, sino que atienda las necesidades específicas de las poblaciones. En ese sentido, sociedad, pues es cualquier grupo de personas que encuentren una base común de vivencia. Y pues las necesidades van desde económicas, culturales, físicas, de población. Por ejemplo, este tema de que la tercera edad se acerca como un grupo poblacional grande y tiene que ser atendido anticipadamente desde el diseño, etcétera, etcétera. Es decir, desde el punto de vista del diseño, en este caso, pues atienden necesidades que tengan que ver absolutamente con el día a día del hombre y de su dinámica de vida y de su qué hacer. Okay. ¿Cuáles son los efectos positivos y negativos en la sociedad derivados de lo que hacemos en cuanto a diseñadores? Los positivos, pues la satisfacción de necesidades, como te comentaba antes, desde el punto de vista de la anticipación. Si sabemos que determinada población va, no sé, de niños, por ejemplo, ¿no? Está padeciendo de problemas de nutrición y asociamos una serie de datos que nos llevan a pensar que como diseñadores podemos incidir en alguna de las variables que cambie esa condición, pues eso, digamos que sería un efecto positivo. Y así con todas las poblaciones o con cualquier grupo social. Desde el punto de vista negativo, pues sería exactamente lo contrario, que no entendiéramos o que no empatizáramos lo suficiente con la necesidad que ese grupo poblacional pueda tener, y entonces desde el punto de vista un poco quizás superficial, atendiéramos objetualmente o propusiéramos algún objeto que pensáramos que puede satisfacer esa necesidad, cuando en realidad la necesidad es otra, sí. Okay. Es lo que... ¿Y los principios éticos contenidos en la visión y misión de la organización, es decir, del TEC? Bueno, el TEC de Monterrey tiene un código de ética que de alguna manera, por el cual nos regimos todos los trabajadores de la institución, que básicamente tiene el objetivo de mantener ese espíritu de colaboración y de respeto al otro y de respeto al ser humano que trabaja contigo en el marco institucional. Por ejemplo, te voy a citar algunos, o sea, tenemos mucho cuidado, al menos desde el tema del diseño, desde los estudios o desde el trato a tanto estudiantes como a otros compañeros, el respeto a la dignidad humana creo que es uno de los factores fundamentales. También te podría hablar ya desde la disciplina del tema de los derechos en relación a patentes y a derechos de autor, por ejemplo, de los estudiantes, no sé, la propiedad intelectual, ¿no? Tratamos de evitar cualquier tipo de conflicto de interés, por ejemplo, también. Y bueno, en el tema de la sustentabilidad, intentamos que la utilización de nuestros recursos, sean cual sean de manera racional, sin malgastar, atendiendo, por ejemplo, a principios de sostenibilidad y todo eso. Sí. Si hay un código de ética que firmamos cada lapso, en el cual nos comprometemos de alguna manera a llevar ese código como parte de nuestro quehacer y de nuestro sello TEC de calidad. ¿Me podrías decir, Ruth,
¿Qué rol juega la ética en el logro de las metas en general en el TEC? Es fundamental. Pienso que es la base sobre la cual se manejan absolutamente todas las relaciones en la institución, desde los recursos, el manejo que implica los recursos materiales, la distribución digamos, en este caso, de riqueza, el respeto por el otro, el saber que además estamos formando personas que son serán futuros profesionales que además van a replicar. Eso creo que es fundamental porque nuestro comportamiento y nuestra conducta es también parte de lo que le enseñamos a nuestros estudiantes. Es fundamental, juega un rol primordial en el día a día del funcionamiento del TEC. ¿Cuál es el rol de la ética para evitar los efectos sociales negativos derivados de nuestra disciplina, es decir, derivados del diseño industrial? Los efectos negativos de nosotros como diseñadores. El rol de la ética en este caso es de alguna manera el dar a conocer esos dilemas que ponen en entredicho a ciertas aplicaciones de los diseñadores, es decir, en este caso, ¿no? De los diseñadores. Sí, en este caso. Pero aplica a cualquier profesión. Los dilemas éticos plantean el hecho de cómo tú tomando una u otra decisión puedes afectar positivo o negativamente a una persona o a un grupo de personas. Entonces, pienso que esa es la base fundamental. Okay. Vamos con ¿cuáles son las vías mediante las cuales se promueve la cultura ética en la institución? Haciendo. Practicando, sí. Hay una difusión o información que constantemente se está repitiendo en nuestra institución acerca de lo que son nuestros valores. Trabajar en el TEC de Monterrey indistintamente de si eres profesor, si eres empleado de limpieza, si eres directivo, conlleva a que tengas siempre el mismo comportamiento y la misma conducta. Entonces el hecho de que todos estén trabajando de manera armoniosa, de que si existen problemas se busca la solución, de considerar por encima que todos somos seres humanos, y que el respeto al ser humano, el respeto al otro por encima del bien individual, puede de alguna manera hacer que la misma sociedad desde aquí evolucione. Entonces creo que ese es el principio, hacer y demostrar el ejemplo para que otros te sigan. Así es. ¿Cuál es la estrategia para que todos los colaboradores se sientan comprometidos con los valores que conforman la cultura institucional? Respecto al TEC y diseño, que ya mencionabas que había un código, ¿no? Que firmaban antes de... En el caso del TEC, digamos que la estrategia es ese compromiso, que más que un compromiso legal, porque no es una firma de ese tipo, es un compromiso moral. Es decir, yo me comprometo a ser ejemplo de lo que yo quiero que el entorno y los demás sean para mí, para vivir. Sí. Y desde el punto de vista del diseño, la estrategia es la motivación a los estudiantes de qué tipo de problemas tienen que estar ellos visualizando para ayudar a otras poblaciones, por ejemplo, y de cuántas vías tiene el diseño como solucionador de esos problemas. Creo que es el mayor incentivo, ¿no? O sea, estás estudiando para hacer que las personas estén mejor, y esa es la estrategia, es un poco estar pendiente, de alguna manera diciéndole a los estudiantes o haciéndoles ver cómo su impacto puede mejorar la vida de mucha gente. ¿Y cuál es tu valoración respecto a en qué medida se considera que se ha logrado el compromiso de los colaboradores en los valores de la institución? Sea maestro, el TEC como institución o un estudiante de diseño. Yo creo que es maravillosa. Si fuese del 0 al 10, yo diría que 12. Porque realmente el ambiente en el trabajo del TEC es maravilloso. O sea, trabajar aquí es un diferenciador muy, muy grande en torno a trabajar en otra institución educativa. Y creo que uno de los fundamentos es precisamente el tema ético. Sí. Okay. ¿Cuáles son las estrategias para conciliar las exigencias asociadas con la productividad y eficiencia en el diseño?
En el diseño creo que es clarísimo el fijarse metas dentro de los objetivos SMART, o sea, que sean alcanzables, que estén, que puedan ser medibles con un impacto positivo. Por ejemplo, yo voy a hacer este proyecto, lo voy a hacer en este lapso de tiempo, lo voy a hacer con estos objetivos y voy a conseguir esto. Si nos planteamos proyectos muy abiertos, en los que no se consigue o al final no se puede medir nada, sino una buena intención por parte del diseñador, pues creo que no hicimos nada. En el momento creo que la estrategia sería justamente hacerlo dentro de un marco de temas medibles y con un impacto que se pueda evaluar al finalizar el proyecto. ¿Cuáles son las estrategias para conciliar las exigencias asociadas con el respeto a la dignidad humana respecto a institución, o sea, como institución? Reconocerse como ser humano, es decir, las otras personas con quienes trabajas, para quien diseñas y con quienes convives son tan seres humanos como tú. Y pueden tener un mal día, pueden tener un buen día, pueden tener un bebé que no nos dejó dormir, pueden tener una pérdida familiar, o sea, es decir, el lenguaje de entender o tratar de entender qué está pasando con el otro y por qué puede presentarse eventualmente un conflicto o una situación distinta, es el empatizar con esa persona y entender que en determinado momento tú como ser humano puedes tener exactamente las mismas situaciones. Entonces, para mí la estrategia sería así de planta, evaluar el hecho de que cuando alguien se está dirigiendo a ti o alguien no está haciendo bien su trabajo o un estudiante no está rindiendo por alguna razón, tratar de entender cuáles son las razones que como ser humano pueden estar afectándole pero también desde otro ser humano, no sé si me explico, sí, desde la mirada de otro ser humano. Así es. Okay. ¿Crees que existen algunas tensiones para alcanzar la triple cuenta de resultados? O sea, económico, social y medioambiental, como diseñador. ¿Cómo ese equilibrio, pues? Como diseñador, sí. El diseñador se enfrenta día a día a temas que van desde la mirada de su ilusión por querer cambiar el mundo y que sea un mundo mejor y resolver los problemas de la humanidad en términos generales, desde su ámbito, a una realidad en la que se enfrentan muchos obstáculos, y esos obstáculos pues son muchos de corte económico, de corte social, de corte político, que le impiden llegar, no sé, a ciertas comunidades, o por ejemplo culturales, ¿no? Y piensa que cierta comunidad puede mejorar así, pero si no evalúa bien el hecho de que esa cultura tiene muchísimos años con un patrón de comportamiento, pues tiene que generar esa transformación de manera constante, porque si no se va a frustrar. Sí. Por ejemplo, por decir. Sí. ¿Me podrías brindar un caso donde las aspiraciones éticas se pusieron por encima de las económicas o técnicas con el fin de comprobar que el valor es más importante, o sea, el valor ético es más importante de la institución? Sí, fíjate que quizás por citar un caso, pienso que cuando, justamente como vivimos el código de ética, las vinculaciones a veces con las empresas se tornan un poco complejas, en el sentido de que no todas las empresas tienen la misma cultura institucional. Entonces, por ejemplo, el proteger el derecho de autor de nuestros estudiantes sí ha sido en determinados casos un tema de preferimos no seguir teniendo relaciones con cierta empresa, relaciones de vinculación, no de mal plan, ni político, ni económico, ni mucho menos legal. Pero cuando vemos que la empresa no tiene esa valoración de nuestro estudiante o de nuestro futuro profesional. Me preguntabas un ejemplo o un caso donde las aspiraciones éticas se pusieran por encima de las económicas o técnicas con el fin de comprobar el valor que la ética tiene. Digo, por citar un caso, constantemente nosotros estamos vinculados con empresas con las que nos llevamos súper bien, pero por ejemplo, el tema de derechos de autor en el caso de los diseñadores es sumamente delicado. Uno de los casos que hemos tenido, afortunadamente fue uno entre 100 vinculaciones que tenemos, fue el de una empresa que hizo un plagio a uno de los diseños de nuestros chicos, lo exhibió como propio
y pues se hizo muy público esto, ¿no? Entonces el hecho, digamos que lo que se puso por encima fue el cortar la relación del proyecto que habíamos pautado y no seguir concretándola hasta que no se dejara en claro el diseño quién había sido el diseñador y que estaba dentro de cierta asignatura dentro del TEC de Monterrey. Entonces, lo que se puso por encima fue la relación, es decir, vamos a poner en juego la honestidad de la relación, pero pienso que también fue un tema probablemente de formación para la empresa, que no es que desconocía esto porque se firmó un convenio y así, sino que probablemente no le prestó importancia y pensó que una forma de favorecer al estudiante era mostrarla su creación, pero pues omitió decir que era el autor. Entonces, un error. Terminamos de buenas con la empresa, pero sí le hicimos ver la importancia pues de este tema, de dar crédito pues, porque son 4 años de formación, son profesionales, son diseñadores y sí tienen un valor como propuestas de desarrollo justamente y evolución de su organización. Entonces creo que llegamos a bien, pero sí estuvo un momento en el que tuvimos que decir se corta la relación y no se continúa el desarrollo del proyecto hasta que no haya una solución. No, hasta que no haya un acto honesto de colocar en la exposición que esa pieza fue diseñada por este estudiante dentro del marco de este proyecto en el TEC de Monterrey. Sí. Pero bueno, sí se logró. Okay, sí. Bueno. Pero bueno, como ejemplo de un caso en el que no podemos seguir la relación porque está por encima el valor ético de la autoría de nuestros estudiantes. Sí. Como última pregunta, Ruth, ya un cierre, ¿crees que la cultura ética del TEC le da una ventaja competitiva frente a los demás? Sí, definitivamente sí. El vivir la cultura ética o el código de ética, nosotros diariamente de alguna manera hacemos que nuestros estudiantes desarrollen competencias dentro de los salones que tienen que ver con esos principios y valores éticos. Me consta que constantemente en nuestros salones se plantean dilemas éticos que tienen que ver, por ejemplo, en el caso del diseño, con el hacer del diseñador y su impacto positivo o negativo. Y de alguna forma esa vivencia de esos valores en torno también ahora sí también a vinculaciones con el contexto y a poblaciones, pues es sumamente satisfactorio, y creo que eso marca con diferencia la distinción del sello de calidad que el TEC tiene, el tema de la ética, por supuesto que sí. Okay. Pues muchas gracias, Ruth, eso sería todo. En cuanto a mi reflexión sobre la entrevista, la primera pregunta sobre la relación que existe entre la demanda social y la razón de ser de la institución. Existe claramente una demanda de profesionistas de diseño industrial que tengan sentido humano. La razón de ser de esta institución es precisamente esa, crear y abastecer esta necesidad, como bien lo dice la visión. En la pregunta 2 sobre bienes internos y bienes externos, creo que los bienes internos son de la carrera industrial por sí sola, los tienen, porque los diseñadores estamos en constante búsqueda de solucionar y ayudar con las necesidades de las demás personas. Entonces, al final de cuentas, toda la sociedad se beneficia de estos productos y de nuestro trabajo. Como bienes externos, considero que cada profesionista se podría tomar como un representante de la institución. Entonces, cuando estas personas salen y dejan su huella, marcan la diferencia de una manera notable y brindan prestigio, poder, fuerza a la escuela, a la institución. La relación que existe entre los valores, los principios y el quehacer de la institución. Bueno, entre los valores podemos encontrar, por mencionar 2 ejemplos, la innovación y el trabajo en equipo. La relación que tienen estos 2 ejemplos con los principios éticos de la misma es que al innovar en cada producto, tomando en cuenta que para que la innovación se cumpla debe ser algo diferente y nuevo, se está respetando el principio ético de la honestidad, además de reconocer, respetar la propiedad intelectual y el trabajo de otras personas. El papel de la ética en el logro de la misión y las metas. La misión es formar líderes con espíritu emprendedor y sentido humano, la cual está bien ligada a los valores éticos que se tienen en esta institución, por ejemplo el de proteger el medio ambiente y actuar de manera íntegra y honesta. Respecto a si representa una ventaja competitiva, pues sí,
creo que sí lo representa, porque todo el tiempo están fomentando el respeto al mérito de los demás en su respectivo trabajo, creación. Entonces, al obligar a los estudiantes a pensar diferente, a innovar, a crear y no copiar, desarrollan su máxima originalidad y el sentido de la lucha, haciendo esto una ventaja competitiva ante otros profesionistas. Como conclusión, de acuerdo a las preguntas de la reflexión, cabe decir que en el Tecnológico de Monterrey, desde el área de diseño industrial, cumple con la demanda de crear profesionistas que sean responsables con la sociedad y que atiendan las necesidades existentes en cualquier ámbito y encontrar una solución real y viable. Como principal bien externo de esta institución es el respeto entre compañeros y el respeto a trabajos ajenos. Y con esto ofrecer a las personas un trabajo justo y honesto y también completo. Día a día en la institución se promueve el trabajo en equipo para así enseñar a los diseñadores a trabajar con otras personas y apoyarse en la resolución de cualquiera de las soluciones de estos problemas, para así diversificar la forma de pensar y también lograr la empatía y tolerancia entre todos y con todos. Si las personas aprenden a trabajar de esta manera, se logran trabajos sobresalientes y proyectos destacables, con resultados impresionantes, y con esto la institución logra crear profesionales bien preparados, competitivos internacionalmente y con un sentido humano. La relación que existe entre la demanda social y la razón de ser del TEC consta en que hoy en día es necesario tener distintas estrategias que ayuden a fortalecer nuestro desarrollo como futuros profesionistas. Es tanta la demanda de profesionistas en el país que lo que se busca es poder llegar a sobresalir y marcar la diferencia. Al crear personas íntegras, éticas, con una visión humanista que a su vez sean capaces de generar competitividad en el mercado. Los bienes internos de nuestra institución es que busca implementar actividades enriquecedoras para todos sus estudiantes, con el fin de hacer el bien y estar al servicio de los demás. Y con esto poder llegar a aspirar a tener los bienes externos que, aunque parezcan superficiales, son necesarios. El prestigio genera poder y dinero para así poder ir creciendo como institución. La relación que existe entre los valores y principios éticos en el quehacer cotidiano de la institución es poder llegar a formar profesionistas que den servicio de calidad implementando la moral. Nosotros, como futuros diseñadores industriales, entender cuáles son las necesidades de la sociedad para así ver la manera de cómo, a través de la creación de productos y sistemas, erradicar un problema. Pero siempre manteniendo los principios éticos para así poder crear el bien común. El papel que ocupa la ética para lograr las metas de la institución es a través de la creación de profesionistas íntegros, con visión competitiva, pero al mismo tiempo humanísticas, para así poder generar un cambio en nuestra sociedad. Como aspectos positivos, la institución logra generar confianza a los estudiantes y así hacer que los individuos formen parte de esta. En sí, le da prestigio a la institución por el hecho de que los estudiantes terminen siendo profesionistas éticos. Y esto, al final de cuentas, representa una ventaja competitiva en cuanto a las demandas universitarias. Hoy en día es importante formar diseñadores con carácter social y sentido humano, ya que en este ámbito es muy fácil confundir lo correcto de lo incorrecto, y más cuando se depende de personas que al final de cuentas se desarrollarán en un ambiente donde el cliente es lo más importante, pero también lo más complejo de conseguir. La institución tiene al profesorado, así como sus valores, sus contactos en el ámbito empresarial. Los externos son su prestigio y la relación con terceros del ámbito profesional en México. El mundo, así como las instituciones del mismo calibre que esta. La institución se rige enteramente por sus valores y principios, entonces cada movimiento y cada actividad que se hace tiene que ser llevada a cabo enteramente por estos. La ética, tanto personal como profesional, son el ancla de la institución. Si se incumple cualquiera de estos dos, se toman acciones inmediatas y consecuencias fuertes. Se toma muy en serio, no hay tolerancia contra este tipo de actos. Sin embargo, una ventaja competitiva muy grande y notoria
es que en el ámbito profesional, los graduados de esta institución son más buscados que de otras, ya que saben apreciar el trabajo duro en el diseño, así como llevar a cabo liderazgo de forma ética y valores, para la empresa e incluso para el país. Creo que como institución académica que se encarga de formar a los futuros diseñadores, es importante que se haga de manera correcta. La formación no es solo prepararlos para el ámbito social, también es importante enseñar valores, obligaciones y responsabilidades dentro del ámbito. Formar estudiantes integrales que además de sobresalir en su área específica, generen valor en todo lo que hacen y lo realicen con sentido humano. La sociedad exige profesionistas honestos y responsables. Pertenecer a una institución que cuide estos valores es garantía al momento de que los estudiantes laboren. Los bienes internos de una institución son los valores, principios éticos y diferentes habilidades que la institución otorga en todo momento. Como consecuencia, se puede hablar de bienes externos, tales como el prestigio, reconocimiento y habilidades que se esperan de personas egresadas. En todo momento, la institución cuida los valores y los principios éticos, por ejemplo, cuando firmas el código de ética, o cada vez que se entrega una tarea y la subes a un sistema en donde se aseguran que no hay plagio. Está tan inculcado en la institución que los alumnos de antemano saben que entregar un trabajo significa que el trabajo está en perfectas condiciones. El Tecnológico de Monterrey tiene como valores el sentido humano y la integridad. Estos son sembrados desde el principio hasta el final y se toman muy en serio en todo momento. Es por eso que la ética juega un papel importante para que ellos puedan asegurar que al finalizar los estudios siempre se cuidaron esos valores. Si un egresado de la institución realiza un acto antiético o deshonesto, el nombre de la institución sufriría de una repercusión negativa. Como institución, cuidar la parte ética es una garantía de que sus alumnos reflejarán en todo momento y en todos los ámbitos lo que la institución les enseñó.